Hoy en Clase Conciencia presentamos la ciencia. Pero, ¿qué es ciencia? Justo en este curso vamos a hablar acerca de las ciencias naturales, pero nos gustaría definir qué es la ciencia. La utilizamos casi todos los días. Es como esas palabras que es difícil de explicar por sí mismas, a pesar de que la usamos todo el tiempo. Te voy a dar un concepto, pero no es el concepto definitivo. Pero podrías resumir ciencia como el conjunto de conocimientos sistematizados. Ciencia es un conjunto de conocimientos sistematizados. Ok, muy bien, pero esa idea no me suena bien, o mejor dicho, no me deja del todo claro qué es la ciencia. Te voy a mostrar un ejemplo, pero vamos a conocerlo a través de la historia. Ok, vamos a poner un ejemplo. Vamos a recordar al cavernícola, al hombre primitivo, al Homo sapiens original, o al Homo, no sé cuál ha sido el primer humano sobre la Tierra. Bueno, imaginemos que este hombre experimentó los siguientes fenómenos: el rayo, la lluvia y los eclipses. Bien, este hombre, que no conocía las causas de estos fenómenos, generalmente pensaba, a mí se me hace que hay un dios que lanza rayitos. O pensaba, como los antiguos mayas, que había por ahí un abuelito llamado Tlaloc que invocaba la lluvia. O, como pensaban muchas culturas, que los espíritus capturaban la luna, o capturaban el sol, mejor dicho, y lo ocultaban y se lo robaban. Bien, todo esto da orígenes a leyendas, mitos y religiones, porque esta era la manera como los antiguos explicaban las cosas, a través de la mitología, a través de los dioses, a través de los espíritus, cosa que aún sucede hoy en día. Sin embargo, tuvo que pasar mucho tiempo después de la amiga cavernícola hasta el tiempo de un hombre, un tal Tales. Sí, Tales de Mileto, que vivía en la ciudad de, ¿adivina dónde? De Mileto, por eso es el apellido de Mileto. Y esta es ahora Turquía. En esa ciudad él tenía 3 amigos, Anaximandro y Anaxímenes, que eran filósofos al igual que él. A Tales se le considera uno de los 7 grandes sabios de Grecia. Y es un gran honor, porque en Grecia había muchos filósofos y mucha gente muy inteligente. Ser considerado entre los 7 mejores, pues algo bueno hizo Tales. ¿Y qué fue lo que hizo Tales? Bueno, es que este fue el primero en no buscar una explicación mitológica o religiosa a los fenómenos, sino que Tales, a través de la observación, podía hacer deducciones de cuáles eran las causas que provocaban ciertas cosas. De hecho, una de las ideas más grandes de Tales fue el hecho de pensar que todos los seres vivos o todos los organismos poseíamos un elemento común, un mismo origen, algo que nos componía a todos y que todos lo teníamos. ¿En qué se equivocó Tales? Bueno, pues él pensó que era el agua. Tal vez no estaba tan mal, porque, por ejemplo, nosotros somos 75% de agua, las lechugas son 95%. Pero no era el agua. Pero lo importante de Tales es que presentó la idea, y esto fue la base para un pensamiento filosófico muy amplio que duró durante mucho tiempo, pasó por Aristóteles y pasó por un montón de sabios más. Sin embargo, los griegos fueron famosos porque ellos observaban, así como Aristóteles, que fundó el método deductivo-inductivo. Podía deducir o inducir a través de lo que veía las causas que lo provocaban. Pero los griegos tenían un pequeño defecto: jamás experimentaban. No fue hasta Galileo Galilei, que vivió en el año 1564 al 1642. Tales de Mileto vivió 600 años antes de Cristo. Este hombre vivió 1500 años después. Estamos hablando de 2100 años después. Alguien decidió experimentar. Galileo Galilei era famoso por hacer sus famosos experimentos desde la torre inclinada de Pisa. Así es. Entonces, ¿por qué era necesario experimentar? Porque había que demostrar que lo que nosotros habíamos imaginado, pues, era de verdad, y que esto se podía repetir una y otra vez. O creábamos fórmulas o creábamos métodos para poder deducir este conocimiento. Entonces, una vez que sepas esto y que ahora que sabes cómo más o menos ha ido el conocimiento y el desarrollo de la ciencia durante estos años, podemos definirla. Según la Real Academia Española,
La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, como los griegos, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente, así como decía Galileo. ¿Qué significa esto de sistemáticamente estructurados? Es decir, están ordenados y por lo tanto nos permiten deducir una ley general que se aplica para todo. Eso es la ciencia. Ciencia no solamente son las ciencias naturales, existen ciencias sociales, ciencias humanas, etc. Vamos a reconocer dos divisiones. En este momento existen 4, pero vamos a reconocer 2. Las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las ciencias formales son en sí ciencias que recurren nada más al pensamiento y a la lógica y a la deducción. De hecho, una de ellas es la lógica, la otra es las matemáticas, otra puede ser la estadística, etc. ¿Y qué pasa con esta? Bueno, de hecho la lógica, que fue fundada por Aristóteles, prácticamente no ha tenido ningún cambio. Es como el pensamiento griego antiguo. Pienso, veo, observo y deduzco. Es exactamente eso. En cambio, las ciencias fácticas, por el otro lado, son ciencias que se encargan de observar, plantearse problemas, plantear hipótesis y experimentar. Y todos sus resultados son comprobables o son repetibles. Así como la física, la química, la astronomía, la biología, la geología, etcétera, etcétera, etcétera. Y una serie de ciencias más. Pero ¿cómo se forma este conocimiento? De hecho, un científico tiene que ser una persona muy curiosa, que quiera saber y quiera conocer del mundo que le rodea. Sin embargo, hay que ser muy ordenado para poder extraer esa información, ordenarla y crear ciencia. Entonces, lo que hemos hecho es crear el método científico. El método científico es la herramienta fundamental para crear ciencia. Vamos a ver un ejemplo. Limpiemos nuestra pizarra y vamos a comenzar con observar un fenómeno. Tú ves un fenómeno y dices, ok, ¿qué lo causa? ¿Por qué sucede esto? Mi observación favorita y lo que siempre me causó duda fue saber por qué cuando subo un envase de soda o gaseosa al congelador, explota. ¿No les ha pasado? Si no les ha pasado, que bueno, ni lo intenten. Pero esto es un fenómeno. Y tiene que haber una explicación. Entonces lo que tú haces es que vienes y te haces preguntas de investigación. ¿Por qué será que explota? ¿Será acaso que el vidrio se hace tan débil por el aire frío que se debilita y explota y se quiebra? ¿O será que adentro el gas de la soda, pues al enfriarse quiere salir y termina explotando el envase? Todas estas son preguntas que te vas haciendo y finalmente cuando las has hecho, dices, bueno, yo tengo una teoría. Y entonces es cuando planteas una hipótesis. Cuando ya tienes la hipótesis, pues te toca crear experimentos o comprobar hipótesis. ¿Cómo compruebas hipótesis? Bueno, en el caso de mi experimento con la soda, yo puedo decir que quizás es porque el envase de vidrio se debilita. Entonces, para hacerlo yo tendría que diseñar un experimento. Entonces, ¿por qué no subo un envase de vidrio solo? Para ver si estando solo se hace muy débil y luego le doy pequeño golpecito cuando esté muy frío a ver si se rompe. Si ustedes hacen esto se dan cuenta que no pasa nada y el envase no se quiebra. Por lo tanto, esa no sería la razón por la cual el envase se va a quebrar. Entonces pasamos a, tenía que agregar, analizar resultados. En esta parte, como yo ya hice el experimento y yo ya vi las cosas que suceden, puedo deducir si mi hipótesis estuvo bien o si lo contrario estuvo mal. No pondré las últimas 2 etapas para que tú las investigues, pero sí te las voy a mencionar y para que las termines dibujando en tu cuaderno. Y es que si terminas comprobando tu hipótesis, pues bueno, elaboras un reporte. Y si en todo caso los resultados desmienten tu hipótesis, pues regresas y vuelves a plantear una nueva hipótesis, diseñas nuevos experimentos hasta que puedas encontrar la respuesta. Esto es los pasos del método científico. Y esta es la manera como por años la humanidad ha hecho ciencia y es la manera como nosotros hemos empezado a comprender nuestro entorno.
Cuando ya tú tienes este conocimiento, pues puedes aplicarlo para formar cosas nuevas. Como por ejemplo tu celular es el resultado de aplicar ciencia. El que me veas por YouTube, el que me escuche, es porque hemos aplicado los conocimientos que hemos adquirido a través de la ciencia y hemos creado tecnología. Pero la tecnología es tema de otro video.